el sujetador que llevaba no era suyo. Lo supe en cuanto lo vi, tirado en el respaldo de una de las sillas de la cocina. Encaje rojo, una talla más pequeña, una marca que jamás había visto en los cajones del armario. Y lo peor, yo fui quien lo lavó la noche anterior. Pensé que era de alguna amiga, olvidado en algún bolso, quizás de la colada mezclada de otra casa. Cualquier excusa estúpida cruzó por mi cabeza durante los primeros segundos. Pero cuando la vi entrar, con el pelo aún húmedo, una camiseta blanca mía puesta sin sujetador, y esa mirada de hazme el desayuno, supe que no había vuelta atrás. ¿De quién es este sujetador? Le solté sin preámbulos. Me miró como si le hubiera preguntado por el clima. Lo cogió con total normalidad, lo dobló y dijo: Lo traje del gimnasio. Es de Lara, se lo olvidó en mi mochila. Se duchó en casa ayer. Lara. La compañera de trabajo. La que se divorció hace un año. La que vino 2 veces a casa y nunca saludó como una persona normal. No soy tonto. No nací ayer. Y ese día, algo dentro de mí hizo clic. No por el sujetador en sí. Por la naturalidad con la que me mintió. Como si lo hubiera ensayado. Desde ese momento, mi mente se convirtió en una máquina de observar. Miradas, horarios, ropa interior nueva, duchas más largas, risitas estúpidas con el móvil en silencio. Todo empezó a encajar como piezas que solo ves cuando ya sabes la imagen final. Pero lo que me hizo dar el paso, lo que me llevó a descubrirlo todo, no fue nada de eso. Fue una casualidad. Un accidente tan absurdo como doloroso. Y no fue mirando su teléfono. Ni escuchando conversaciones escondidas. Fue peor. Mucho peor. Era sábado y, por primera vez en semanas, mi mujer no salió temprano. Normalmente, los fines de semana se iba a correr, al gimnasio o a hacer la compra, cualquier excusa que justificara estar fuera unas horas. Ese día no. Se quedó en casa, metida en la cocina, canturreando mientras preparaba un bizcocho, como si todo estuviera en orden. Eso fue lo que me puso en alerta. No era una mujer que cocinara por placer, menos aún que cantara. Me quedé en el salón, leyendo algo sin prestar atención real, observando por el rabillo del ojo. Ella iba y venía, abría armarios, sonreía de vez en cuando. Demasiado tranquila para alguien que había soltado la excusa del sujetador como si fuera normal. El accidente llegó poco antes del mediodía. Yo estaba revisando la lavadora porque hacía un ruido raro. La puerta no cerraba bien y al intentar forzarla para ver qué bloqueaba el cierre, se cayó una bolsa de plástico escondida entre el tambor y la goma. Una bolsa pequeña, arrugada, sin marcas. La abrí sin pensar, convencido de que serían monedas, una media rota, algo sin importancia. Pero no. Había 2 cosas, un pequeño frasco de perfume en tamaño muestra y un sobrecito cuadrado, de esos que no se encuentran en ninguna farmacia común, al menos no en la zona donde vivimos. Un preservativo, pero no cualquiera. Una marca extranjera, de diseño, con sabor a menta, según decía la etiqueta. Nosotros no usábamos preservativos desde hace años. 10, al menos. Cuando ella decidió dejar de tomar pastillas, me hice una vasectomía. Fue decisión de los dos, acordada y cómoda. No había razones para que algo así estuviera en casa. Cerré la bolsa, la guardé en el bolsillo trasero del pantalón y salí de la lavandería. La escuchaba hablando por teléfono en la terraza, con la voz baja pero apurada. Me quedé quieto en el pasillo. No pude escuchar todo, solo frases sueltas. Esta semana no, te dije que hoy no puedo, ya, pero entiéndelo, está en casa. Luego una pausa y, en voz más dulce, yo también, pero no seas pesado. Cuando entró, fingí estar tomando agua en la cocina.
me miró rápido y se fue directo al baño. Me acerqué sin hacer ruido y me detuve frente a la puerta, no porque quisiera espiarla, sino porque algo me dijo que tenía que hacerlo. Escuché cómo abría el cajón donde guardaba las toallas, movía cosas, abría la tapa del cubo, como buscando algo. Supuse que estaba intentando guardar el sobre del preservativo o asegurarse de que no estuviera donde lo dejó. Cuando salió, me miró de reojo, con la sonrisa forzada de quien teme haber dejado algo al descubierto. No dije nada ese día. Ni al siguiente. La observé como nunca antes. Ya no buscaba pruebas, solo confirmación. Esperaba un error, una mirada, una frase. El lunes, antes de irse al trabajo, dejó el móvil en la mesa del comedor. Siempre lo llevaba con ella, incluso al baño, y que lo olvidara fue suficiente para saber que algo le había alterado la rutina. Lo cogí sin abrir ninguna aplicación. No tenía la contraseña. No me interesaban los mensajes. Pero sí miré el calendario. Una alarma programada para el miércoles a las 17:45 con un emoji de corazón. Solo eso. Nada más. Pero suficiente. Ese miércoles pedí salir antes del trabajo. Le dije que tenía cita médica, que no me encontraba bien. A las 5 en punto estaba en el portal del edificio donde trabaja. Esperé en el coche, con los cristales un poco bajos. A las 17:42 salió. No llevaba bolso, solo su móvil y una chaqueta ligera. Cruzó la calle rápido, mirando a los lados, y se detuvo en la esquina. Un minuto después, un coche gris se detuvo frente a ella. Se subió sin mirar atrás. No me hizo falta seguirlos. Ya estaba claro. Volví a casa y me senté en la cocina. El olor a su perfume seguía en el aire, ese nuevo que decía que le habían regalado en el trabajo. Durante más de una hora me quedé mirando el sobre de preservativo en la mesa, sin abrirlo. No era rabia lo que sentía. Era un vacío. Como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera sacado todo de golpe. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, en silencio. Cuando volvió, poco después de las 8, la saludé con un hola seco. Ella me dio un beso en la mejilla, como si todo fuera normal. Hoy fue un día largo, dijo. Se notaba, respondí. Fue directo a ducharse. Mientras el agua corría, dejé la bolsa encima de su almohada. No dije nada. No hice ningún gesto. Me fui al salón y puse la televisión sin volumen. Cuando salió, la vio. No hizo ningún comentario. No preguntó. No se acercó. Simplemente agarró la bolsa, la metió en el cajón de su mesilla y se metió en la cama. Esa noche no durmió. Yo sí. Dormí profundamente por primera vez en semanas. Porque ya no eran suposiciones, ni intuiciones, ni sospechas sueltas. Ahora era real. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Y el silencio entre los dos fue la verdadera confesión. Ya no había marcha atrás. Solo quedaba esperar el momento justo para enfrentarla y hacerle saber que no había vuelta posible. Lo que fuera que tuviéramos, se acababa ahí. Esperé hasta el viernes. No porque fuera un día especial, sino porque necesitaba tener la mente clara, sin rabia, sin impulsos, sin vacíos. Necesitaba que cada palabra fuera consciente, que cada reacción suya me confirmara lo que ya sabía. Esa tarde llegué antes que ella, me senté en la mesa del comedor y apagué la televisión. Preparé 2 vasos con agua, uno frente al otro. Puse su móvil boca abajo en su sitio habitual, como un detalle inútil pero simbólico. Cuando entró por la puerta, ya sabía que algo iba a pasar. Se quedó parada un segundo, me miró sin decir nada y dejó su bolso en el perchero con más lentitud de la habitual. Siéntate,
le dije sin levantar la voz, sin mirarla directamente. No va a ser largo, pero tampoco va a ser cómodo. Se acercó con cuidado, como si ya supiera lo que venía, como si no estuviera segura de qué parte exactamente había descubierto. Se sentó sin decir palabra y cruzó las manos sobre la mesa. La vi tragar saliva, algo que solo hace cuando está nerviosa, y mantener la mirada baja como si no quisiera darme más razones de las que ya tenía. No quiero que me mientas, empecé, todavía en un tono normal. No quiero rodeos, no quiero excusas, y no quiero que me hables de lo que sentías o dejaste de sentir hace meses. Solo quiero los hechos. ¿Cuántas veces? ¿Con quién? ¿Desde cuándo? ¿Y dónde? Ella cerró los ojos durante un momento, los abrió y dijo lo que esperaba. No es lo que piensas. No me tomes por imbécil. Sabes perfectamente que eso no es una respuesta. Te hice una pregunta clara. Repítela si quieres, pero esta vez respóndela. Con respeto. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy exigiendo. Se mantuvo en silencio unos segundos, luego apoyó los codos en la mesa y respiró profundo, como si eso le diera permiso para soltar algo que llevaba tiempo reteniendo. Fue solo unas veces, dijo finalmente. Con la misma persona. No fue algo planeado. Simplemente pasó. No respondí. No reaccioné. Solo la miré. Ella lo notó y apretó los labios antes de seguir hablando. Fue en su piso, nunca aquí. Nunca cuando estabas tú o los niños. No es una relación, no es amor. Fue, no sé, fue impulso, fue necesidad de sentirme viva otra vez. No hay una razón que puedas entender, porque yo tampoco la entiendo del todo. ¿Quién? Pregunté, sin adornos. Javier. El del gimnasio. Asentí, como si acabara de leerlo en un informe. Ese nombre ya lo había escuchado varias veces en su boca, siempre entre bromas, siempre con ese tono informal que ahora parecía ensayado. ¿Cuántas veces? No sé. 4. 5. No más. ¿Y desde cuándo? Desde hace un mes y medio. ¿Y por qué paraste? No lo sé. No me hacía sentir bien. Empecé a sentirme culpable. Me mirabas con esa cara de siempre, de calma, de rutina, y me sentía sucia. ¿Me sentiste rutina? ¿Te daba asco que yo confiara en ti? No, respondió rápido. Sentía que te estaba traicionando y tú seguías actuando como si nada. Era peor que si me hubieras gritado, que si me hubieras seguido o pegado. Era como si me vieras y no me reconocieras. No te reconocía, es verdad. Pero no por lo que hiciste. Porque te vi mentir, y lo hiciste tan bien que no entendí en qué momento te convertiste en otra persona. Te juro que intenté buscar en ti a la mujer con la que me casé, con la que criamos a nuestros hijos, con la que compartí una vida entera. Pero me di cuenta de que esa persona dejó de existir y yo no me enteré. Ella bajó la mirada. No lloró. No suplicó. No hubo lágrimas. Solo un silencio seco, cargado de resignación. ¿Lo volverías a hacer? Pregunté. Si yo no me hubiera dado cuenta, ¿habría seguido? No lo sé. Esa fue la respuesta que lo confirmó todo. No fue un error. No fue una caída. Fue una elección repetida, asumida, tolerada por ella misma. Una decisión que habría seguido tomando si no hubiera encontrado esa bolsa. Me levanté de la mesa sin decir más. Fui al dormitorio y saqué la maleta que tenía lista desde el miércoles. No porque me fuera a ir todavía, sino porque ya tenía un plan, y necesitaba que cada paso que diera fuera exacto. No vas a dormir aquí esta noche, le dije desde la puerta. Vas a casa de tu hermana, de tu amiga, de quien sea.
pero esta casa hoy no es tuya. Necesito estar solo. Quiero pensar en silencio. Quiero recordar cómo se respira sin tener que fingir normalidad. Ella no se movió al principio, pero luego se levantó sin discutir. Cogió su bolso, unas cosas del armario, y se fue sin mirar atrás. No me dejó una nota, ni mandó un mensaje más tarde. Supo que no debía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, cerré la puerta sin culpa. Quedé solo. Pero no me sentí solo. Me sentí claro. Frío. Lúcido. Listo para lo que seguía. Porque si ella había tenido su parte de juego, ahora me tocaba a mí tomar el control. No me bastaba con echarla de casa por una noche. No era suficiente. No después de cómo me había mirado, no después de la forma en la que confesó todo como si estuviera leyendo una receta, sin emoción, sin un mínimo respeto por lo que habíamos construido. Necesitaba que entendiera lo que significaba destruir una familia de forma tan calculada, sin consecuencias, como si fuera a salir ilesa solo por haber dicho fue un impulso. No estaba dispuesto a dejar pasar esto como un error de los tantos que la gente perdona por costumbre. Si ella había querido jugar a esconder cosas, yo iba a mostrarle lo que era moverse en silencio pero con dirección. Porque la diferencia entre su traición y mi respuesta iba a ser que yo no necesitaba tocar a nadie para que le doliera más que cualquier golpe. Lo primero que hice fue hablar con su jefe. Sabía que en la empresa donde trabajaba eran estrictos con las relaciones entre empleados y proveedores. Y yo tenía algo que ella había olvidado, acceso a su ordenador personal que compartimos en casa, donde una vez, por descuido o estupidez, había dejado un PDF con correos de su cuenta laboral exportados, probablemente para revisarlos desde casa en algún momento. Ella siempre fue de hacer ese tipo de cosas, y yo nunca lo consideré relevante, hasta ahora. Me tomó media hora revisar las cadenas de correos. Ahí estaba, su conversación con Javier, usando su correo de trabajo, donde hablaban de reunirse después de la sesión de yoga o de llevarle el informe mañana por la tarde, en persona, como siempre. Todo en tono profesional para quien no supiera leer entre líneas, pero claro como el agua para cualquiera con 2 dedos de frente. Imprimí 5 páginas con detalles. No necesitaba más. Todo lo suficiente como para levantar sospechas de uso inadecuado de recursos de la empresa, y además insinuar una relación entre ella y un proveedor. Lo empaqueté en un sobre anónimo y lo dejé en recepción el lunes por la mañana, bien temprano, antes de que abrieran la oficina. No firmé nada, no dejé rastros, y me aseguré de que nadie me viera. Sabía que tarde o temprano eso explotaría. No quería que la echaran, no me interesaba arruinar su vida profesional, solo quería que sintiera lo que era vivir con el miedo constante de que en cualquier momento todo se podía derrumbar por sus propios errores. La segunda parte fue más personal. Hablé con mis suegros. Nunca me metí mucho con ellos, pero sabían quién era yo y me respetaban. Me presenté un miércoles por la tarde sin avisar. Les conté todo con calma, sin gritos, sin victimismo, sin necesidad de adornar. Les dije que su hija había estado acostándose con otro hombre, que me lo había confirmado en la mesa de nuestra casa, y que había seguido mintiendo incluso después de que le di la oportunidad de decir la verdad desde el principio. El padre se quedó en silencio, con el ceño fruncido. La madre se tapó la boca. No lloraron, no me defendieron, tampoco le excusaron. Solo escucharon. Les dejé claro que no les pedía que tomaran partido, pero que si ella pretendía usar la excusa de la familia para limpiar su imagen, ya sabían la historia real. Me agradecieron por hablar con ellos en persona, y me fui sin mirar atrás. Después llamé a los amigos cercanos. No para contarles todo, sino para cortar la posibilidad de que ella diera su versión primero. Solo dije lo suficiente para que entendieran que yo no era el malo, que no la había maltratado ni descuidado, que no hubo doble vida de mi parte, que si el matrimonio se había roto,
Fue por una decisión unilateral que ella tomó sin pensar en nadie más. No me interesaba que me tuvieran lástima, solo quería evitar el típico escenario donde la infiel se convierte en víctima por saber llorar a tiempo. Ella podía contar la historia que quisiera, pero cuando los detalles no coincidieran con lo que ya sabían los demás, se iba a quedar sola con sus mentiras. El golpe final fue simple pero certero. El sábado, una semana después de la confrontación, organicé una comida en casa. Invité solo a mi familia y a los amigos más cercanos. Gente que siempre estuvo para nosotros, y que conocía nuestra historia. Ella no sabía nada. A mitad del almuerzo, cuando ya todos estaban relajados, dejé caer la noticia con toda la naturalidad del mundo. Sandra y yo estamos separados, dije mientras cortaba la carne. La razón no es complicada. Ella tuvo una aventura. Ya no vivimos juntos. No hubo gritos. Solo miradas. Silencios incómodos. Una o dos personas intentaron hacer preguntas, pero las evité con una sonrisa y otra frase más. No estoy buscando drama, solo que lo sepan por mí. No quiero versiones falsas. No tengo vergüenza, tengo dignidad. Eso es todo. Al día siguiente, ella me llamó. No contesté. Me mandó un mensaje preguntando si había sido idea mía lo del informe en la oficina. No respondí. Otro mensaje más, diciendo que había hablado con sus padres y que estaban en shock. Silencio. Y al final, uno más largo, donde me decía que no entendía por qué estaba haciendo todo esto, que parecía que quería destruirla. Esa vez sí contesté. Yo no te estoy destruyendo. Solo estoy dejando que la gente vea quién eres en realidad. Lo que hagas con eso es tu responsabilidad. No volvió a escribirme en toda la semana. Supuse que empezaba a entender lo que era perder el control de la narrativa. Ya no era su juego. Ahora era el mío. Pasaron 8 días sin verla. Durante ese tiempo no me buscó en persona, no apareció por casa ni intentó forzar ninguna conversación cara a cara. Supongo que pensó que el silencio era su castigo, como si con eso pudiera evitar la parte más incómoda, esa donde uno tiene que enfrentar las consecuencias de lo que provocó. Yo tampoco la busqué. No tenía nada más que decir, pero necesitaba que ella se hablara. Que no me escribiera, que viniera, que se sentara, que dijera lo que fuera necesario para cerrar esto con la mínima dignidad que le quedaba. Al 9º día, un martes por la tarde, tocó la puerta. No mandó mensaje, no llamó antes. Apareció. No tenía maquillaje, llevaba una chaqueta vieja, las ojeras marcadas. No traía bolso, ni móvil en la mano. Solo estaba ahí, parada, esperando a que le abriera. Lo hice sin decir nada. Caminó hasta la cocina como si todavía conociera el lugar, pero no se sentó. Se quedó de pie, de brazos cruzados, mirando el suelo. Esperé unos segundos y me acerqué a la mesa, pero tampoco me senté. No quería que se sintiera cómoda. Este no era su espacio, no más. No quiero justificar nada, empezó sin levantar la mirada. Solo necesito decir lo que tengo que decir, y luego me voy. Asentí con la cabeza. Que hablara. Ya no me importaba si venía a pedir perdón, a explicar sus traumas, a contarme que todo fue una crisis de identidad o un impulso mal manejado. Lo que quería era escuchar cómo enfrentaba su propia vergüenza. Cómo se tragaba sus palabras sin maquillaje emocional. He perdido muchas cosas estos días, dijo, y su voz no temblaba. Mi trabajo está pendiente de una sanción, no sé si me echarán o no, pero ya no es lo que me preocupa. Mi familia me dio la espalda, mi madre no me contesta, mi padre me dijo que no podía entender cómo fui capaz de hacer esto. Mis amigos no me escriben, y los pocos que aún lo hacen, me preguntan si lo que se cuenta es verdad. No dije nada. Que siguiera.
No vengo a pedirte que volvamos, porque sé que no hay vuelta. Sé que no puedo borrar lo que hice ni esperar que lo ignores. No estoy tan desconectada de la realidad como para pensar que esto se puede arreglar con palabras bonitas o con lágrimas. Solo vine porque necesito saber qué quieres que hagamos con todo lo que queda, la casa, los papeles, los niños. Los niños están grandes, respondí por primera vez. Ellos sabrán cómo manejar esto. Pero igual voy a hablar con ellos, sin filtros, igual que hice con tus padres. Que tengan todos los datos. Ya hablé con el abogado. La separación de bienes es sencilla. Podemos vender el piso o uno se queda con él y compensa al otro. Lo que decidas. No tengo problema en cederlo, no me importa quedarme con menos. Me importa cerrar esto. Ella respiró hondo, como si eso fuera el golpe más fuerte, más que las consecuencias laborales o el rechazo de su familia. Se apoyó por un momento en la encimera y finalmente se sentó, con los brazos sobre las piernas, derrotada. Me odio, soltó de repente. No sé en qué momento dejé de valorar lo que teníamos. No fue por aburrimiento, no fue por falta de amor. Fuiste siempre bueno conmigo. Y eso fue parte del problema. Me acostumbré tanto a que estuvieras ahí, que pensé que nada podía quebrarse. Pues se quebró, le contesté sin suavizar el tono. Y no porque alguien te obligara, no porque yo hiciera algo terrible, no porque te descuidara. Se rompió porque tú abriste la puerta, porque tomaste la decisión una y otra vez. Yo vi tus ojos cuando te confronté, y no vi culpa, vi estrategia. Vi cómo buscabas la manera de salir de esa conversación sin dejar demasiadas grietas. Pero te salió mal, porque yo ya no era el mismo. Lo sé, dijo. Lo vi también. Cuando me hablaste esa noche, supe que ya habías tomado una decisión. Que no estabas preguntando. Estabas cerrando algo. Y aún así te quedaste en silencio. Aún así esperaste que yo dijera cómo iba a terminar. Tú fuiste quien empezó esto, pero no fuiste capaz de cerrarlo. Y eso es lo que más me molesta. No el engaño, ni siquiera el sexo con otro. Es que no tuviste el valor de romper lo que tú misma destruiste. Esperaste a que yo hiciera el trabajo sucio. ¿Y qué esperas que haga ahora? Preguntó, mirándome con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Quieres que me arrastre? ¿Que te pida perdón cada día por el resto de mi vida? No espero nada de ti, respondí sin pestañear. Ya no. Vine a esta conversación para dejar claro que no te odio. No te deseo mal. Pero tampoco te respeto. Y cuando uno deja de respetar a alguien, no hay vínculo que se sostenga. Se quedó en silencio. Lo entendió. No hizo más preguntas. Me pidió que le avisara cuando pudiera pasar a recoger sus cosas con calma. Le dije que lo haría al día siguiente, que podía venir por la tarde. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Cuando salió, no sentí alivio, ni dolor. Solo un cierre. Como si alguien hubiera apagado una luz que ya no iluminaba nada. Después de aquella última conversación, no volvimos a vernos durante más de 3 semanas. Me escribió 2 veces, mensajes cortos, uno para confirmar que ya había recogido todo de la casa y otro simplemente para decir que le había dolido escuchar que ya no la respetaba. No le respondí. En parte porque no había nada más que decir y en parte porque no quería darle la oportunidad de arrastrar una historia que ya tenía su punto final. Desde que salí por esa puerta, entendí que lo único que me quedaba por hacer era mirar hacia adelante, sin necesidad de dramatismos, sin buscar redención, solo asumir que había sido parte de una relación que terminó por una decisión que no tomé yo, pero que me tocó ejecutar. No me sentía liberada, ni aliviada, ni vengada. Me sentía consciente. Porque ahora que todo estaba fuera, no había más engaños que sostener, y esa libertad, aunque seca y sin gloria,
Era más real que cualquier promesa que alguna vez compartimos. Pasé unos días en casa de mi hermana. Fue incómodo al principio porque no le había contado nada, y lo hice todo de golpe, en una tarde de café que se convirtió en una conversación de 4 horas sin pausas. No me juzgó. Se limitó a escuchar y a hacerme las preguntas necesarias, no para entender a Luis, sino para entenderme a mí. Me hizo ver cosas que yo misma había ignorado. Me dijo que la infidelidad no comienza en la cama de otro, sino mucho antes, en los momentos en que uno empieza a desconectarse de lo que tiene y decide seguir sin decirlo. Me dijo que había traicionado no solo a Luis, sino también a la mujer que yo solía ser, a la versión de mí que alguna vez creyó en la honestidad como pilar fundamental de cualquier vínculo. Tenía razón. No lo discutí. Solo le agradecí por no disfrazar la charla con consuelo barato. Una semana después me alquilé un pequeño piso en Vallecas. Nada lujoso, pero suficiente para estar sola. Ya no tenía derecho a lo que antes era mío. Ni a la casa, ni al apellido que alguna vez llevé con orgullo, ni a los recuerdos que compartíamos. Los conservaba, sí, pero con la certeza de que ahora pesaban más de lo que aportaban. Me inscribí en terapia. No para justificar lo que hice, sino para entender por qué fui capaz de hacerlo. En las primeras sesiones no dije nada del engaño. Hablé de mi infancia, de mis miedos, de esa sensación permanente de estar atrapada en una vida que no era completamente mía. No culpé a nadie. No puse excusas. Solo empecé a ordenar el desorden interno que arrastraba desde antes de cometer el error. Descubrí que llevaba años sintiéndome invisible, no por lo que Luis hacía o dejaba de hacer, sino porque yo había decidido dejar de decir lo que necesitaba. Verlo tan sereno durante la confrontación fue lo que más me dolió. No gritó, no insultó, no rompió nada. Solo me habló como quien cierra una cuenta que ya no tiene sentido pagar. Su frialdad me hizo ver la distancia que yo misma había creado. Y por primera vez entendí que la persona a la que más había traicionado no era a él, sino a mí. Me prometí fidelidad a mí misma hace años, y rompí ese pacto con cada mentira, con cada excusa, con cada encuentro a escondidas. Y ahora que ya no estaba con él, tampoco estaba conmigo. Era una mujer que había traicionado su casa, su pareja y su propia identidad. Un sábado, sin planearlo, decidí llamarlo. No para volver, ni para pedir perdón, ni para hablar de lo que ya habíamos hablado. Solo quería cerrar el círculo con una frase final que no pude decirle en aquella última conversación. Me contestó a la tercera llamada. Su voz era la misma de siempre, pero había algo distinto. Ya no había tensión ni rencor. Solo una distancia lógica entre dos personas que ya no se debían nada. No te voy a quitar mucho tiempo, le dije al inicio. Solo quería decirte que entendí lo que me dijiste sobre el respeto. Tenías razón. Perdí el tuyo y también el mío. Pero no quiero que cargues con esto más de lo que ya cargaste. No necesitas perdonarme, solo quería que supieras que estoy intentando ser una persona que no vuelva a destruir lo que tiene. Él no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Está bien, dijo finalmente. Me alegra que lo entiendas. Yo también estoy reconstruyendo lo mío. No espero nada de ti, ni tú de mí. Eso ya está claro. Pero que cada uno cargue con su parte es lo justo. Nos despedimos sin adornos. No hubo cuídate, ni nos vemos. Solo el clic del final de una llamada que no necesitaba más palabras. Colgué el teléfono y lo guardé en el cajón. Ahí quedó. Igual que todo lo que había quedado atrás. Hoy no soy mejor persona por lo que pasó. Tampoco peor. Solo soy alguien que aprendió que las decisiones cuestan, y que el precio no siempre se paga en el momento, pero siempre llega. Perdí a una pareja, perdí una historia, perdí una familia.
Pero también gané la oportunidad de enfrentarme a lo que soy cuando ya no puedo mentirme más. Y aunque eso no repara el daño, al menos es un punto de partida. No busco redención, solo claridad. Y si algún día vuelvo a construir algo con alguien, que sea desde esa verdad, sin esconderme de mí misma otra vez.